Estimados estudiantes, muy buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. ¿Qué tal? Buenas tardes, licenciado. Muy buenas tardes con todos. Buenas tardes, Yair. A ver, vamos a nombrarlos por aquí. Joseph, Leslie, Aníbal, Emily, German. Estamos poquitos, pero estamos los mejores, ¿saben decir? Entre menos, mejor. Bueno, chicos, bienvenidos a esta clase del día de hoy, la clase de física. Estoy transmitiéndoles un archivo, no sé si tal vez están observando, por favor, ¿me ayudan? Sí, se ve, licenciado. Sí, licenciado. Ya, muchas gracias. Muchas gracias. Listo, jóvenes. Como el título nos está mostrando ahí en su pantalla, velocidad. Vamos a ver velocidad en este día. Vamos a aclarar un poco de lo que es velocidad, de lo que conocemos como velocidad en física. Es muy importante los temas, ¿no es cierto?, que hemos visto anteriormente como un recurso, como si fuera una, digámoslo así, un estudio previo. Entonces, tenerlo todo presente, lo que vimos anteriormente, que nos va a servir ahora en este instante. Velocidad, ¿sí? Velocidad. Mis recomendaciones, ya saben ustedes, jóvenes, siempre estén en un lugar que esté en silencio, concentrados en casa, ayúdense con apuntes, ¿no es cierto? Para que puedan ustedes también ir entendiendo, ir comprendiendo, ¿sí? Ir comprendiendo. Y siempre, jóvenes, acuérdense siempre, si no comprendemos algo, pidan al docente que les ayude, que les repita, porque todo dejamos para el último. Les cuento la anécdota, la experiencia que tuvimos unos días atrás. Los jóvenes pues ya presentaron su portafolio y en ese instante ya están presentando el portafolio. Es la famosa que, licenciado, yo no entiendo. Entonces, todas las clases se les dice a ustedes, ¿se entendieron? ¿Tienen alguna pregunta, inquietud? Pero sin embargo no nos dicen nada. Entonces nosotros entendemos o suponemos pues que se quedan callados, pues que no nos dicen nada, es porque ya ustedes lo han entendido, jóvenes. Entonces mi recomendación es que siempre pregunten y no se queden y no dejen para el último a decir al docente, ¿sabe qué, licenciado? Yo no le entiendo nada. ¿Ya? Entonces ahora es la oportunidad en este momento que estamos dando la clase. ¿Ya? Eso, jóvenes, es mi recomendación. Aquí tenemos una frasecita para empezar este día. Si no persigues lo que quieres, nunca lo tendrás. Si no vas hacia adelante, siempre estarás en el mismo lugar. Ya, miren, jóvenes, esta frase. Vamos a escucharlos ustedes a ver qué nos pueden dar opinión de esta frase. A ver, ayúdame. Emily, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. ¿Qué tal, Emily? Si no ¿Qué tal? persigues lo que quieres, nunca lo tendrás. Si no vas hacia adelante, siempre estarás en el mismo lugar. ¿No es cierto? ¿Qué entiendes tú, Emily? ¿Qué entiendes de esta frase? De que si me quedo en el mismo punto o en la misma visión, no voy a avanzar. Yo tengo que ponerme metas a futuro, metas que a pesar de que sean grandes, yo las vaya a alcanzar y no quedarme estática en un solo punto. Exactamente, muy bien, excelente, excelente, Emily. ¿No es cierto? Eso es lo que nos dice esta frase, jóvenes. En todo, aplica en todo, en su vida, en sus estudios, en la parte académica, en la parte laboral. Algún día ya ustedes llegarán a trabajar, ¿no es cierto? Ese es el objetivo que ustedes están estudiando, es para llegar un día a trabajar. No creo que tengamos nomás el título colgado en nuestra casa, sino algún día si tenemos algún título es para trabajar. Entonces, si ustedes no, como dice Emily, no se plazan ustedes metas, objetivos, entonces siempre van a estar en el mismo lugar, no van a pasar de ahí, ¿sí? Igualmente en los estudios, si ustedes no se plantean objetivos, o este año lectivo de aprender física, entonces se plantean un objetivo, tienen que cumplirlo. Entonces, eso es lo que nos trae Nora Roberts en esta tarde con este mensaje que les traigo, jóvenes, de como reflexión, ¿sí? Como reflexión. Continuemos. El objetivo que nos hemos planteado de los docentes para ustedes, este objetivo es para ustedes, es que ustedes expliquen por medio de la experimentación de un objeto y el análisis de tablas y gráficas que el movimiento rectilíneo uniforme implica una velocidad constante. Miren, aquí ya estamos hablando un poco del movimiento rectilíneo uniforme que ustedes ya vieron anteriormente. Pero antes de ingresar a este movimiento rectilíneo uniforme, tenemos que tener algunas herramientas previas, ¿sí? Entender exactamente qué es lo que nos trae o lo que nos explica este movimiento rectilíneo uniforme. Claro, acompañado de vectores, porque ustedes ya lo vieron anteriormente el movimiento rectilíneo uniforme.
pero sin vectores. Entonces, en este año lectivo ustedes lo van a ver con vectores. Ya sabemos, y ahora ya entendemos lo que es un vector y para qué nos sirve en física. Planteemos el primer punto. El primer punto es velocidad. ¿Sí? Velocidad. ¿Cómo cuantificamos esa velocidad en física con los fenómenos en la vida diaria, en la vida cotidiana? ¿Cómo nosotros los cuantificamos? ¿Cómo los expresamos? Vamos a poner ejemplos. Aquí tenemos dos corredores. Sí, obsérvese por favor la diapositiva. Tenemos dos corredores, corredor A y corredor B. Estos corredores están en una competencia de atletismo. Supongamos, nosotros somos buenos para suponer, tenemos esa capacidad. Está en una competencia de atletismo. Entonces, si nosotros en esa competencia de atletismo fijamos el tiempo, si nos establecemos un tiempo fijo, ¿sí? 10 segundos, aquí el ejemplo, 10 segundos, ¿cómo yo sé o cómo yo entiendo o cómo lo sabré cuál es el ganador? ¿El que ha llegado a una distancia mayor o el que ha llegado a una distancia menor? ¿Qué dicen ustedes? El de la distancia menor. ¿No es cierto? Exactamente. Gracias, Christopher, perdón. Obviamente, ¿no es cierto? De la distancia menor, por ejemplo, si el corredor A ha recorrido en 10 segundos 95.24, a ver, y el corredor B ha recorrido 103.9 metros, ¿cuál será el ganador? A ver, aquí nos dice Christopher que el que tiene menor distancia. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será el ganador el que tiene menor distancia o el que tiene mayor distancia? Gana el El que tiene corredor. mayor. Yo pienso que sería el B porque tiene mayor distancia. Ah, ya, miren. Entonces, Yo digo que la... el A, ¿no es cierto? Miren, entonces hay criterios variados, ¿no es cierto? Criterios variados. Supongámonos que estamos nosotros en una competencia de atletismo y en la competencia de atletismo nos dicen que nos dan solamente 10 segundos. Solamente 10 segundos para nosotros saber cuál es el ganador. El ganador se lo sabe quien ha recorrido más distancia, obviamente. ¿Sí? Si nosotros ponemos un tiempo de 10 segundos, obviamente el que ha corrido más distancia es el ganador. En este caso y para este ejemplo, pues sería el corredor B, ha llegado a 103.9 metros. ¿Ya? ¿Qué pasaría si yo fijara el tiempo ya no a 10 segundos, a 20 segundos? ¿Sí? ¿Qué pasaría con estos corredores? Llegarían a más distancia y asimismo el que tiene más distancia es el ganador. Como ustedes están viendo, aquí hay una magnitud de segundos y hay una magnitud de metros, ¿no es cierto? Hay una magnitud de segundos y hay una magnitud de metros. Esas magnitudes, si una sube, la otra también sube. Si una baja, la otra también baja. ¿Sí? Entonces, miren, démonos cuenta que si los segundos van a subir, entonces obviamente los corredores van a correr un poco más, van a correr más distancia. Y entonces el que recorre más distancia en una competencia es el ganador, obviamente, ¿no es cierto? No hay problema si nos hemos equivocado, aquí estamos para aprender. El que corre menos distancia, pues obviamente no va a ganar. ¿Ya? Entonces, si sucede eso, si estamos viendo que una magnitud sube y la otra sube, entonces decimos que el corredor más veloz recorrió más distancia, obviamente. Y de esto podemos nosotros determinar o llegar a la conclusión que la velocidad es directamente proporcional a la distancia. Esta palabrita directamente proporcional me quiere decir que si una magnitud sube, digamos los segundos, obviamente el que llega a mayor distancia es el que gana, ¿no es cierto? Entonces también si una sube, la otra sube, entonces directamente proporcional. Es muy válido esta parte de aquí, ya vamos a ver en su fórmula de la velocidad. Velocidad entonces directamente proporcional a la distancia. ¿Qué pasa con el tiempo, ¿no es cierto? Con el tiempo en la velocidad. Tenemos el mismo ejemplo, corredor A y corredor B. Corredor A y corredor B. ¿Qué sucede con esta competencia pues, de atletismo que estamos imaginándonos, que estamos ahí participando nosotros? Pero ahora ya no van a fijar el tiempo, ahora van a fijar la distancia. Ya no quieren saber el tiempo puede ser cualquiera. Lo que sí fijan la distancia, nos dicen una carrera de 100 metros, nada más, tienen que llegar a 100 metros. Y el corredor A ha llegado a recorrer todos esos 100 metros, esa distancia, en 10.5 segundos. Y el corredor B ha llegado a recorrer toda esa distancia de 100 metros en 9.7 segundos. ¿Cuál será el ganador? ¿Qué dicen ustedes? El del B. El corredor. ¿El corredor? B, ¿no es cierto? Todos estamos de acuerdo, ¿no es cierto?
Obviamente, jóvenes, el corredor B. ¿Por qué? Menos, en este caso, menos tiempo, pues he recorrido en una distancia fija. ¿Sí? Si obviamente, si el corredor ha recorrido más tiempo, pues será el perdedor. ¿Qué nos sucede o qué quiere decir esto en física? Si nosotros dejamos fijo una magnitud, ¿sí? En este caso la distancia, ¿sí? Miren, la distancia es de 100 metros. Digamos que sube esta distancia. Ya no va a ser 100 metros, va a ser una carrera de 200 metros. Obviamente otra vez va a ser el corredor que tenga menos tiempo en recorrer esos 200 metros. Entonces, una magnitud sube, la otra baja, los segundos bajan. O si al revés, si una magnitud baja, digamos los metros, la otra, en cambio, va a subir, ¿no es cierto? Entonces, estamos hablando de qué? De que el corredor más veloz también tardó menos tiempo. El corredor más veloz tardó menos tiempo. Es la velocidad en esto, en conclusión, lo que estamos observando, lo que ustedes han dicho a la pregunta, decimos que la velocidad es inversamente proporcional al tiempo. Es inversamente proporcional al tiempo. Entonces, vuelvo y repito, una magnitud, si la magnitud subimos más, la otra va en cambio a bajar. Entonces, a eso le decimos inversamente proporcional. De esto que hemos tratado tanto de la distancia con el tiempo, nosotros podemos establecer la fórmula de la velocidad, ¿sí? De la velocidad. Pero sin antes conocer, ustedes saben o ustedes comprenden en Física 1, ustedes vieron que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo, ¿sí? La distancia sobre el tiempo. Entonces podemos ver aquí que la velocidad es directamente proporcional a la distancia. Y en cambio es inversamente proporcional al tiempo. De ahí sale esta fórmula que nosotros la conocemos muy bien, que hemos visto nosotros en Física 1. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo, y de ahí podemos despejar todo, tiempo, distancia, como nos han enseñado. La velocidad, jóvenes, existen dos conceptos que a veces nos confundimos, e incluso yo en mi experiencia me he confundido también, pero también los estudiantes se confunden, velocidad y rapidez. Son dos conceptos muy distintos, muy diferentes. ¿Cuál es la diferencia? La velocidad es una magnitud vectorial, es un vector que relaciona el cambio de posición o desplazamiento, como lo llamamos, como hemos visto anteriormente, con el tiempo. Relacionan esas dos cosas, esas dos magnitudes, el desplazamiento y el tiempo. Y por supuesto es una magnitud vectorial o es un vector. En cambio, la rapidez es lo contrario. ¿Sí? Es lo contrario. ¿Cuál es la diferencia? Que la rapidez es una magnitud escalar. Solamente relaciona la distancia y el tiempo, nada más. Y como es escalar, solamente su valor es un número y su unidad, nada más, la unidad de medida. Entonces, la rapidez y la velocidad son cosas muy diferentes, jóvenes, ¿eh? A veces los confundimos, pero aquí estamos nosotros para poderles enseñar a ustedes, ¿no es cierto?, que esto es diferente, jóvenes, magnitud vectorial y magnitud escalar, dos cosas diferentes. Pongámoslo así, miren, aquí hay un ejemplo. Tenemos dos automóviles. Vamos a ver este ejemplo primero, el que está en la parte superior. Tenemos dos automóviles, ¿sí? Si pueden darse cuenta, el automóvil de la izquierda, ¿sí?, tiene una magnitud, perdón, una velocidad, ¿sí?, una velocidad 10 m sobre s o metros sobre segundos, y nos está diciendo que está yendo hacia la derecha. En cambio, el otro automóvil, ¿no es cierto? Este automóvil de aquí, obsérvese por favor, está moviéndose hacia la izquierda, pero con el mismo valor que dice 10 y la m sobre s, que es la unidad de medida. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Qué quiero decir con todo esto? Que estos dos automóviles de aquí, tienen la misma rapidez. La rapidez simplemente es el valor y su unidad de medida. Si ven que los dos se repite, que son 10 metros sobre segundos, pero tienen diferente velocidad. ¿Por qué? Porque la velocidad es un vector, y la velocidad, como ser un vector, tiene sentido, tiene dirección, tiene módulo, ¿no es cierto? Entonces, aquí la velocidad tiene diferente. Uno va hacia la izquierda, tiene un sentido hacia la derecha, y el otro automóvil, en cambio, tiene un sentido hacia la izquierda. Entonces, tiene diferente velocidad, diferente velocidad. Ojo con eso. Otro ejemplo, miren acá.
por favor, en la parte inferior. Tenemos dos automóviles así mismo. ¿Qué pasa con estos automóviles? Como ustedes pueden darse cuenta, el número y la unidad cambian en los dos. Uno está recorriendo con 6 m sobre s o metros sobre segundos, que es la unidad de medida de la velocidad o de la rapidez. Y los 10 metros sobre segundo es el carro que está en verde. Entonces, tienen diferente rapidez, tienen diferente módulo. La rapidez es el módulo de la velocidad. Recordemos lo que era el módulo en un vector. La rapidez es el módulo de la velocidad. Entonces, 6 y 10 son diferentes, tiene diferente rapidez. Pero, ¿qué pasa con la velocidad? La velocidad, ¿qué sucede? Tiene uno, se va yendo hacia la derecha, ¿no es cierto? Tiene yéndose hacia la derecha y el otro también yéndose hacia la derecha. Tienen la misma dirección. ¿Sí? Tienen la misma dirección. Entonces, la velocidad y la rapidez, ¿qué sucede? Sucede que son lo mismo aquí, porque en este caso la rapidez es una magnitud escalar, ¿no es cierto? Una magnitud escalar o el módulo de un vector. Recordemos, anteriormente vimos que el vector tiene algunos elementos, está conformado por algunos elementos, que son módulo, dirección, sentido, ¿no es cierto? Punto de origen. Bueno, y el módulo, si estamos hablando de velocidad, como estamos haciéndolo en esta tarde, el módulo de la velocidad es la rapidez. Es la rapidez, así de fácil, jóvenes. Entonces tenemos esto para analizar. Velocidad y rapidez, cosas diferentes. Aunque suenen lo mismo, pero son cosas muy diferentes. Aquí hay un ejercicio. Miren, por favor, obsérvense. Hay un ejercicio donde podemos ver una gráfica aquí. Ya hemos visto gráficas, funciones anteriormente, ¿no es cierto?, en matemáticas. Miren, veamos esta gráfica de aquí que está en la parte izquierda. Como ustedes pueden ver esta gráfica, ¿sí? Esta gráfica de aquí, veamos los ejes. El eje horizontal o el eje de las X, como ustedes lo llamen, positivo, me está dando de referencia a los tiempos. Y está dado en segundos. Si ven que se dice S ahí, es segundos. Entonces estábamos hablando de 0 segundos, 5 segundos, 10, 15, 20 y hasta 25 llega esta gráfica. Y en cambio, en el eje Y o en el eje vertical, ustedes pueden darse cuenta que me están hablando de distancia, que está dado en metros. Miren, está 0 metros, 100 metros, 200, 300, 400, 500 metros. Están hablando de distancia. Entonces, primero, cuando a mí me den una gráfica y si estuviera en su tarea, primero analizo de esa forma. Analizo de esa forma, jóvenes. Primero los ejes. Y luego sí voy a la función, ¿sí? A la función que me están dando aquí de color, miren, de color azul toda esta función. ¿Ya? Entonces, miren, voy viendo en cada tramo, miren. Por ejemplo, de 0 a 5 segundos, esto estamos hablando de velocidad, obviamente, es una velocidad. Recuerden que ese es el tema de ahora. De 0 a 5 segundos, este móvil o este automóvil o este cuerpo ha llegado a una distancia de 100 metros. Miren, 100 metros en 5 segundos. Luego en 10 segundos ha llegado a una distancia de 300 metros. ¿Sí? De 300 metros. Sí, miren, aquí tengo algunas cosas. Vamos a ver, nos hacen algunas preguntas. Miren, en la parte derecha nos dicen, ¿cuál es la distancia total recorrida? ¿Cuál es la distancia total recorrida? Entonces, si me doy cuenta, punto inicial llega de 0,0 y el punto final llega en 25 segundos. ¿Cuánto llegó este móvil en 25 segundos? A ver, aquí está el eje y voy acá y me dice 500. O sea, este automóvil o este móvil o este cuerpo ha recorrido 500 metros en 25 segundos. Para dar respuesta es 500 metros. ¿Cuál es la distancia total recorrida? Ha recorrido 500 metros. ¿Ya? Luego me dice, ¿cuánto tiempo se detuvo? ¿Sí? Vamos a ver, ¿se detuvo? Me dice. ¿Se detuvo el automóvil, sí o no? Si yo analizo muy bien la función, me puedo dar cuenta que en 10 segundos el automóvil estuvo en 300 metros. Y luego en 15 segundos, otra vez el automóvil estuvo en 300 metros. O sea, aquí quiere decir que este automóvil estuvo en reposo. O sea, no estuvo inmóvil, ¿no es cierto? Estuvo ahí en reposo, se detuvo. Entonces se ha detenido este automóvil 5 segundos. Y yo resto los 15 menos 10, 5 segundos. ¿Cuánto tiempo se ha detenido este móvil? Entonces 15 segundos para dar respuesta a lo que me dice. Luego me dice, o me preguntan, a los 10 segundos, ¿cuánta distancia había recorrido? A los 10 segundos, ¿cuánta distancia? Entonces veo primero el eje el eje horizontal.
¿no es cierto? Lo analizo el eje horizontal, 10 segundos llega hasta aquí, ¿ya? 10 segundos hasta aquí. Hasta la distancia, entonces voy recorriendo y ha llegado a 300 metros de distancia ha llegado este automóvil en los 10 segundos. Entonces doy respuesta. Luego, ¿cuánto tiempo en total? Me dice otra pregunta acá abajito, ¿ver? Aquí en esta partecita. ¿Cuánto tiempo en total estuvo en movimiento este automóvil o este móvil o este cuerpo? ¿Cuánto tiempo estuvo en movimiento? Vemos o nos dirigimos al final del tiempo del eje de las X, el final del tiempo que ha habido aquí son 25 segundos. En 25 segundos ha tenido todo este movimiento. ¿Ya? Luego me dice, ¿qué velocidad? Miren, aquí me pregunta, ¿qué velocidad? ¿Sí? ¿Qué velocidad tiene entre 10 a 15 segundos? Entre 10 a 15 segundos. ¿Ya? Entonces, miren, yo puedo observar aquí la velocidad que he llegado a tener entre 10 a 15 segundos es, aquí estoy dándome cuenta, 10, a ver, de 10 a, tengo 10 segundos, he llegado a 300 metros. Aplico la fórmula, ¿no es cierto? La fórmula que hemos visto nosotros anteriormente, que la velocidad es igual a la distancia, o la que ustedes ya conocen muy bien anteriormente, la velocidad es igual a la distancia sobre tiempo. Entonces, 300 metros sobre 10 segundos serían, ¿cuánto? 300 sobre 10. ¿Cuánto saldría? Ya están, creo que durmiéndose. ¿Nos saldría cuánto? 30 metros sobre segundos, ¿no es cierto? Y luego, ¿no es cierto? 15, aquí también tengo 15, 300 sobre 15, ¿nos saldría cuánto? A 20. Ya, miren, 20 segundos. Entonces, miren, entre 10 a 10 segundos, entre la velocidad entre 10 a 15 segundos, el automóvil en realidad estuvo en reposo. Entonces no debe haber tenido ninguna velocidad, pero si solo hablamos o separamos esto, en 10 segundos ha tenido 30 metros sobre segundo su velocidad y en 15, en cambio, ha tenido 20 metros sobre segundos. ¿Ya? Entonces, miren, aquí tenemos nosotros esta lógica. La última pregunta nos dice, ¿fue constante o variable la velocidad? ¿Qué dicen ustedes? ¿Fue constante o variable esta velocidad? Fue ¿Se mantenió variable porque fue Variable. subiendo, o sea, la velocidad. Ya, muy bien. Excelente, joven. Sí, excelente. Esta velocidad está variando. Está variando esta velocidad. Ya vamos a ver luego qué sucede con estas velocidades que varían. Listo, miren. Velocidad, un ejercicio. Dentro de la parte de la velocidad, ¿sí? Ya vimos velocidad y qué es rapidez, ¿no es cierto? Son cosas muy diferentes, no las confundan de aquí en adelante, ¿ya? Para que se acuerden siempre, la rapidez es el módulo de la velocidad, ¿ya? La rapidez es el módulo de la velocidad y es una magnitud escalar, nada más. Dentro de este tema de velocidad existe este tema de aquí, que es velocidad media. Velocidad media. La velocidad media es el cambio de posición respecto al tiempo empleado para efectuar dicho cambio. ¿Sí? La velocidad es el cambio de posición respecto al tiempo. ¿Ya? En cambio, miren, la rapidez media es la relación entre la distancia que recorre y el tiempo. Aquí estamos hablando de dos cosas, miren, diferentes. En esta velocidad media hablamos de cambio de posición y recuerdan ustedes que un cambio de posición es el famoso desplazamiento. O sea, estamos hablando de desplazamiento aquí. En cambio, en la rapidez nos dice que es la relación entre la distancia y el tiempo. Son cosas muy diferentes. Distancia y desplazamiento ya vimos en las clases primeras, en los conocimientos básicos de física, que no es lo mismo. Vamos a plantearlo aquí. Miren un ejemplo. Tengo este móvil, tiene toda esta trayectoria, miren, toda esta trayectoria ha tenido este móvil. Ha estado en un punto inicial, luego otra posición 2, posición 3, posición 4, 5, 6 posiciones diferentes, miren, en todo el trayecto. Y yo tengo aquí la fórmula, miren, la fórmula de la rapidez media es simplemente la distancia sobre el tiempo, o sea, toda esta distancia que ha medido, si yo voy detrás con no sé, una cinta métrica midiendo todo donde se ha ido un móvil, un objeto, un cuerpo, midiendo, entonces esa es la distancia. Distancia sobre tiempo es la fórmula de la rapidez media. En cambio, miren aquí la velocidad. La velocidad media es diferente. Este es un vector. Ojo con eso, es un vector. ¿Sí? Un vector. Y me dice que la
fórmula de la velocidad media, en cambio, es el desplazamiento sobre el tiempo. Recordarán ustedes que el desplazamiento une dos posiciones. Posición inicial, miren, aquí está, sobre posición final. Y a esto le llamamos desplazamiento. Desplazamiento. ¿Ya? El vector velocidad media posee dirección, posee sentido, posee módulo, ¿sí? Posee todo esto porque es un vector. En cambio, la rapidez no posee dirección, no posee sentido. Lo único que posee es módulo. Por eso les vuelvo y repito, la rapidez es el módulo de la velocidad. Solamente posee el valor y la unidad de medida, nada más. Un ejemplo de esto. Miren aquí un ejemplo, por favor, obsérvese. Cuando un auto va desde el estacionamiento hasta la tienda de Don Luis, recorriendo el camino mostrado en 50 segundos, nos piden que hallemos la velocidad media y la rapidez media. Aquí, miren, aquí está. Este automóvil, aquí está lo que nos dice aquí dibujado, graficado, lo que nos está diciendo en palabras este problema. Entonces, miren, aquí estoy viendo que la posición inicial, este automóvil va a 100 metros primero, luego una distancia de 400, luego baja y llega otros 100 metros más a la posición final. Pero en cambio, el desplazamiento es diferente, solo uno, posición inicial con posición final y listo, se acabó. Ese es el desplazamiento. Entonces, me piden que encuentre la velocidad media y me piden que encuentre la rapidez media. Solución. Fórmula de desplazamiento. Perdón, la velocidad media primero, vamos. El desplazamiento serían solo los 400 metros que he recorrido desde el punto. Miren, si ustedes se dan cuenta aquí, solamente posición inicial hacia la posición final ha sido esta distancia de aquí, 400 metros. Nada más, esa es la unión de los dos. Con un sentido hacia la derecha. Miren, aquí está un sentido hacia la derecha. La dirección pues sería 0 grados. Recuerden que estamos hablando, o bueno, eso ya sería como vectores. Entonces, miren, el desplazamiento es 400 metros como datos hacia la derecha. Luego, esos 400 metros los coloco en la fórmula. Miren, aquí está la fórmula de la velocidad media, desplazamiento sobre tiempo. 400 sobre el tiempo que ha tomado, nos dice que es 50 segundos. Miren, aquí está 50 segundos del este. Entonces, reemplazo ese valor, 50. Entonces, divido 400 dio para 50 a 8. 8 metros sobre segundos hacia la derecha. Porque estamos hablando de una velocidad y tiene sentido, tiene dirección. ¿Ya? Entonces, estamos viendo aquí que esta velocidad media ha sido 8 metros sobre segundos hacia la derecha. ¿Qué pasa con la rapidez media? La fórmula de rapidez media es esta, distancia sobre tiempo. Pero la distancia, ¿cuál sería? Entonces yo voy siguiendo detrás al móvil midiéndolo. Comienza con la posición inicial, 100 metros. Luego este automóvil se ha movido 400 metros hacia la derecha. Y luego 100 metros más hasta llegar a la tienda. Si yo sumo 100, 400 y 100, 600 metros sería. Esa rapidez media sería distancia sobre tiempo, sería 600 sobre 50 segundos. Otra vez, el tiempo no ha pasado nada, el tiempo sigue siendo lo mismo. 50 segundos. Si yo divido 600 dio para 50, sería 12 metros sobre segundos. Nada más. Aquí no hay ni dirección ni sentido. Solamente el valor y el número. Y esta sería la respuesta para la rapidez media en este ejemplo. Miren, velocidad media y rapidez media. Dos valores diferentes que me están dando. ¿Ya? ¿Tal vez alguna pregunta del ejercicio, jóvenes? No, no me parece. Listo, continúo. La velocidad media, jóvenes, y en su libro, claro está también, no es así de tomársela a la ligera, como acabamos de ver el ejemplo. Ustedes recuerden que la velocidad es un vector, y entonces tenemos que tratarlo como vector. La fórmula, miren, esta fórmula que estoy aquí poniéndola, digámoslo, encerrándola. Ustedes ya pueden anotarla en su, no sé, háganse un formulario. Un formulario es, no sé, algunos alumnos acostumbran a tener el formulario en una libretita, o a veces los alumnos tienen una cartulina, la recortan pequeñita y van poniendo ahí el formulario. Todas las fórmulas que vamos viendo, ustedes van sacando parte. Miren, aquí ya estamos hablando de la fórmula de la velocidad media. Esta les va a servir bastante. Ya hemos hablado de posición, fórmula de posición, fórmula de desplazamiento. Ya tenemos fórmulas de velocidad anteriores que hemos visto, velocidades
qué es la aceleración. Bueno, todo eso puede estar ya en su formulario. Y miren, aquí está la fórmula de la velocidad media. La fórmula de la velocidad media, esta coincide con lo que tienen en su libro, es igual al desplazamiento o al vector desplazamiento sobre la variación de tiempo, ¿sí? Sobre la variación de tiempo. Y recuerden, el vector desplazamiento es posición final menos posición inicial y la variación de tiempo, en cambio, es tiempo final menos tiempo inicial. Entonces, miren, aquí estamos hablando de una fórmula ya. Esta es la razón del cambio de posición para el cambio en que tiempo experimenta una partícula con respecto a un sistema de referencia. Otra vez, los sistemas de referencia. Entonces, no olvidarse esta fórmula de aquí. Vamos a hacer un ejercicio, vamos a hacer ejercicios en la pizarra para que nos quede un poco más claro, pero sin antes preguntarles a ustedes siempre, vuelvo y repito, ¿tienen alguna inquietud, alguna pregunta? No, Lice. No, ninguna, listo. Vamos a hacer este ejercicio. Miren, ya, muy bien, muchas gracias por eso. Miren este ejercicio, dice, una partícula se mueve a lo largo del eje X. Miren, eje X, un sistema de referencia. Siguiendo la siguiente ecuación de su desplazamiento. Desplazamiento, me están diciendo aquí desplazamiento. Aquí este autor al desplazamiento solo le pone X, miren, solo X. Por eso les digo que cuando ustedes hagan ejercicio siempre tienen que leer bien el enunciado. Pueden que nos den otras cosas y nosotros estemos ahí intentando hacer algo y no nos va a salir la respuesta. Pero si nosotros leemos bien lo que nos dan, lo que datos nos dan, entonces ya sabemos, ya comprendemos. Miren, me dan la ecuación de su desplazamiento, x es igual a t al cuadrado más 2. Me pide que calcule la velocidad media. Vamos a hacerlo en la pizarra. Voy a quitar esto. Voy a quitar esto de aquí para poder hacerlo en la pizarra. No sé si me están... A ver, voy a poner esto aquí. Ahí, por favor, me indican si están observando la pizarra que está al fondo. ¿Están observándola o no? Sí, Lice. Sí. Ya, muchas gracias. Yo tengo aquí la diapositiva, ¿sí? La diapositiva, el ejercicio, ¿ya? Ustedes pueden sacarle captura o lo tienen también en Microsoft Teams, ¿sí? Igual ya está colgado ahí. Voy a tomar de aquí. Primero voy a ir en orden, ¿no es cierto? Datos. Datos de lo que me dan. Me dan lo siguiente. Me dicen que una partícula se mueve a lo largo del eje X. Estoy dándome cuenta que esta partícula está yendo hacia el largo del eje X, ¿no es cierto? Eje horizontal. Y siguiendo la siguiente ecuación de su desplazamiento, me están dando desplazamiento. X es igual, me dice esto, t al cuadrado más 2. Sí, eso me dan. Calcule la velocidad media. No lo sé. Yo sé que esa es la incógnita, eso tengo que encontrar, nada más. Lo que sí tengo que tener en claro antes de pasar a otro punto es cómo yo lo llamo en mis fórmulas a cada cosa. Aquí este autor, en este ejercicio, lo llama a la X como desplazamiento. Pero yo anteriormente, en clases anteriores, ya vimos que el desplazamiento yo no lo pongo como X, sino como delta R. Y una flechita arriba, diciéndome que esto de aquí es un vector. Ahora sí yo comprendo que esto es un desplazamiento. ¿Ya? Luego de esta observación, que es muy útil, voy con las fórmulas. Las fórmulas que voy a intervenir. Puedo ayudarme con mi formulario, que ya les digo cómo lo pueden hacer. Entonces, ustedes ponen, de la fórmula que vimos anteriormente, la velocidad media es igual al desplazamiento sobre la variación del tiempo, que esto igual es R final o posición final menos posición inicial, que aquí le podemos poner el 0, es R este de aquí, por si acaso, voy a ponerle así bien, es una R, y acá tiempo final menos tiempo inicial. Esa es la fórmula de la velocidad media, y como es un vector, me he olvidado aquí, es una flechita acá arriba, velocidad media, ¿ya? Listo, entonces, yo para este ejercicio, simplemente, ustedes pueden darse cuenta que solamente tengo desplazamiento, no me dan otros datos más.
no me dan otros datos más. Solo me dan esto de aquí. Solo me dicen que lo haga o encuentre la velocidad media. Entonces, la solución es la siguiente. Para el ejercicio, esta es mi fórmula, ¿no es cierto? Esa es mi fórmula que a mí me dan siempre. Para el ejercicio, ¿sí? Yo simplemente trabajo con esta parte de aquí. ¿Sí? Desplazamiento sobre variación del tiempo. Entonces, si yo reemplazo todo esto, velocidad media es igual al desplazamiento. Si lo tengo, sí, es t al cuadrado menos 2. ¿Sí? Menos 2. Y luego, aquí me dice variación del tiempo. ¿Ya? Variación del tiempo. Nada más. El ejercicio no me está diciendo que encuentre en un tiempo determinado, no me está diciendo que encuentre las unidades de medida, nada. Solo me dice que encuentre la velocidad media. Como no tengo más datos, simplemente concluyo, esta es la velocidad media de la que me están dando. Y termino. Aquí sería más. Perdón si me equivoqué, aquí es más. El más de aquí, t al cuadrado más 2. ¿Ya? Y esa sería la respuesta. Así de fácil. ¿Preguntas ahí? Tal vez ahí del ejercicio. No, no me parece. Listo. Vamos a ver acá, regreso a la diapositiva. Entonces, miren, otra vez repito, aquí en la diapositiva, aquí en el ejercicio me dice que calcule la velocidad media. He calculado la velocidad media, así como tal la hemos visto en la pizarra. ¿Ya? Concluyo ahí que ese es el resultado. Vamos a hacer otra. Son ejercicios aparecidos de lo que ustedes van a realizar en su casita. ¿Ya? Miren este de aquí. El ejercicio siguiente, este ejercicio que ustedes están observando, me dice lo siguiente. Un cuerpo se mueve según esta ecuación de posición. Y me están dando esta ecuación de aquí. Posición, me están dando una ecuación de posición. R es igual a 5i más 3t al cuadrado menos 1j. Es un vector, es el vector posición. Me pide que en el literal A que encuentre, o me hace la pregunta, ¿qué desplazamiento ha realizado en los 10 primeros segundos? 10 primeros segundos. Y luego me dice en qué dirección se mueve. En el literal B, en cambio, me dice, o me menciona, calcule o calcula cuál ha sido su velocidad media en ese intervalo de tiempo. Miren, me pide que calcule la velocidad media en ese intervalo de tiempo. ¿Ya? Vamos a realizarlo. Vamos a realizarlo en la pizarra. Quito esto de aquí. A ver. Ya, listo. Ahí. Y voy a hacerlo acá en la pizarra, el segundo ejercicio. Este es el primero. Vamos a ver el segundo. Ya, así mismo. Voy a ponerle con rojo aquí. 2. ¿No es cierto? El segundo ejercicio. A ver, mi diapositiva por acá la tengo. Me dice, de datos, me dice que un cuerpo se mueve según esta ecuación de la posición. Me dan solamente datos. Primerito me están dando R, vector posición, es igual, ¿sí?, a 5i. Esta i es el vector, es un vector unitario, ¿sí? Es un vector base. Ya vimos esto anteriormente. Quito esta parte para no confundirlos. Más 3t, ¿sí? 3t al cuadrado menos 1. ¿Sí? Y luego j, otro vector base. ¿Sí? Otro vector base. Son vectores nada más. ¿Ya? Me dice qué desplazamiento ha realizado el literal A. El literal A, este literal A de este ejercicio me dice qué desplazamiento ha realizado en los 10 primeros segundos. O sea, qué desplazamiento. Recordemos cómo ponemos el desplazamiento. Delta R. ¿Qué desplazamiento? Es una incógnita, no lo sé. En los 10 primeros segundos. ¿Sí? Entonces, 10 primeros segundos. Se quiere decir que existe una t inicial, que son 0 segundos, y tiene un tiempo final, que son 10 segundos. Porque me dicen los primeros 10 segundos. Y luego me pide en qué dirección se mueve. O sea, quiere saber el ángulo o en qué dirección, si también lo podemos fotografiar. En el literal B, en cambio, me dice lo siguiente. El literal B me dice que calcule cuál ha sido la velocidad media. Velocidad media,
¿sí? No lo sé, es un vector, ¿no es cierto? Y en ese intervalo de tiempo, que me dieron. Listo, ¿verdad? He visto o he sacado todos los datos. No sé si lo están observando los datos, está muy opaco este marcador. ¿Sí están observando los datos? Sí, licenciado. Ya. Sí, Me avisan si Licen, no yo no observan veo algo. muy bien. ¿Mande? No te escucho. Que yo no veo muy bien. ¿No ves muy bien? Ya, listo. Voy a quitar esto. Voy a poner aquí R. Ya voy a poner solo con el negro entonces para que puedan observar bien. Más Gracias, Liz. 3t al cuadrado menos 1. Ahí. Listo. Delta R es lo que tengo que encontrar. No lo sé. Me dan un tiempo inicial en 0 segundos. Me dan un tiempo final en 10 segundos. Recuerden que me dicen los primeros 10 segundos. Tengo que saber la dirección, que es el ángulo. Y luego tengo que encontrar en el literal B la velocidad media. ¿Ya? Ahí no sé si ya estarás viendo los datos, compañero que me dijo. Sí, Licen. Sí, Ya, ya hice. listo. Gracias. Listo, no te preocupes. Vamos a las fórmulas. Tengo los datos, vamos a las fórmulas. ¿Ya? Fórmulas. Como me dicen desplazamiento, yo tengo que recordar que la fórmula del desplazamiento era el vector posición final menos el vector posición inicial. Estos son R's, por si acaso sí. ¿Ya? Esa es la fórmula del desplazamiento. Voy a poner aquí fórmulas. ¿Ya? Miren. Listo. Luego, también me pide que encuentre la velocidad media. Recordemos otra vez, la velocidad media es igual a ¿qué? Al vector desplazamiento sobre la variación del tiempo. O también, a su vez, miren, si cojo esto igualo, me quedaría R final menos R inicial. Voy a ponerlo bien aquí. Sobre tiempo final menos tiempo inicial. Si tengo estos dos, tiempo final menos tiempo inicial. Ya, miren, tengo todo esto. Vamos a realizarlo rápidamente, literal A. Voy a borrar esta partecita de aquí. El vector, antes de borrar el vector, yo tengo que recordar algo, jóvenes. ¿Sí? Y eso también ustedes en sus casitas, cuando hagan su trabajo. Los vectores, posición, siempre están relacionados con componentes en un vector. Este 5 es la componente del vector en X, Rx. Y este 3t al cuadrado menos 1 es la componente en Y, Ry, del vector. ¿Sí? Ry del vector. Entonces, mire, esas dos cosas tengo que tenerlas muy en claro. Esta I y esta J de aquí son vectores base, vectores unitarios. De aquí puedo yo sacar algunos datos luego, ya vamos a ver el cual. ¿Sí? Quito esta parte de aquí, luego voy a analizar eso y establezco lo siguiente. Primero, lo que me pedía literal A, que encuentre el desplazamiento en los primeros 10 segundos. Para encontrar la fórmula de desplazamiento en los primeros 10 segundos, tengo que encontrar en los tiempos estipificados, pues en cada uno de las vector posición que me han dado. Entonces, primero, vamos a encontrar cuando el vector posición vale 0 segundos. Cuando vale el vector posición 0 segundos, este de aquí es igual a 5i, simplemente aquí no tengo que reemplazar en nada, más, abro paréntesis, me decía el vector 3 y estaba multiplicado por t, entonces abro un paréntesis ahí y reemplazo, en vez de esa t, pongo 0 segundos al cuadrado, menos 1, cierro paréntesis y esto de aquí es j. ¿Ya? Lo que hacíamos anteriormente cuando con ustedes hicimos ejercicios, 5i, ¿ya? Más aquí voy a resolver esto que está en paréntesis. 0 al cuadrado, 0. 0 por 3, 0. 0 menos 1, menos 1. Menos 1, j. O sea, en la vector posición en 0 segundos es igual a 5i menos 1j. O también esto puede ser vector posición inicial. También le puedo poner así, que es lo mismo, vector de posición inicial, un cerito, un subcero. Vamos a ver cuándo vale 10 segundos, porque me decían los primeros 10 segundos. Entonces, R, voy a cambiar, voy a poner en color negro.
para que se den cuenta que es diferente. R en los primeros 10 segundos es igual a 5i más, entre paréntesis, 3. En vez de ponerle la t, le pongo los 10 segundos. 10 segundos al cuadrado menos 1. Y esto de aquí es j. Listo. Aquí 5i, simplemente lo bajo nada más. Aquí sí tengo que operar. Primero las potencias. 10 al cuadrado, 100. 100 por 3, 300. 300 menos 1, 299. J. 299. Eso, 299J. Muy bien, gracias. Entonces, miren. Este vector es el vector final. Vector en final, ¿por qué? Porque solo me dicen en los 10 segundos. Entonces yo simplemente le puedo poner R. Y comprendo que este es el vector final que está aquí. Listo, miren. Dos vectores que tengo que sacarlos primero. Ahora sí voy a encontrar el desplazamiento. El desplazamiento sería restar esos dos vectores. O sea, restar el final menos el inicial. Entonces me quedaría 5i más 299J, ¿sí? 299J menos 5i menos 1J. Listo. Miren. Y restamos vectores como vimos anteriormente. 5i menos 5i, que son los mismos, ¿no es cierto? Tengo 5 manzanas y me como 5 manzanas, 0. 0i. ¿Ya? 0i. Más 299. ¿Sí? Más 299. Este menos que está aquí, ¿qué pasa con este menos que está acá? Lo cambia. Recordemos ustedes signos, convección de signos, leyes de signos. Entonces este saldría con más 1. Entonces me quedaría 299 más 1, ¿cuánto quedaría? Sería más 300J. Eso, más 300J, ahí está. ¿Sí? Luego, ¿sí? Luego delta R, puedo, siempre cuando ustedes tengan esto, ¿sí? Un componente en 0, simplemente se lo quitan, se lo obvian, solamente cuando tiene 0. Entonces solamente la posición en esos 10 segundos me quedaría 300J. Nada más. Y este sería el resultado que me pide el ejercicio en el literal A. ¿Ya? En el literal A. ¿Sí? Entonces, también me decía, la pregunta me decía, ¿y en qué dirección se mueve? Si nosotros trazamos, voy a trazar rapidito aquí, un plano cartesiano, ¿sí? Con sus ejes X y acá su eje Y. ¿Ya? Y ustedes pueden darse cuenta que el vector posición solamente tiene componente en Y, no tiene componente en X, se quitó aquí. Entonces, este vector obviamente solo va a ser un vector vertical. Comienza desde aquí en el inicio y solo sube, digamos que aquí llega a 300. Entonces, su dirección es esa. Hacia arriba, como estamos viendo ahí. 300J. Este punto sería el 0,300. ¿Ya? Ese punto ahí en un plano cartesiano. Entonces, esa es la dirección de este vector. Vamos con el literal B. En el literal B, en cambio, ya hicimos hasta el literal A. Vamos con el literal B, me piden que encuentre la velocidad media. Más fácil, ¿no es cierto? Yo ya tengo cuánto vale el vector desplazamiento. Entonces yo recuerdo, velocidad media es igual, este es el literal B. Velocidad media es igual a ¿qué? Al vector de desplazamiento que me salió 300J, ¿cierto? Sobre la variación del tiempo, ¿sí? Si yo resto 10 menos 0 segundos, va a salir 10, ¿sí? 10 segundos, ¿ya? Si yo divido los 300 para 10, me saldría que la velocidad media es igual a 30J. ¿Ven? 30J. Habrá casos donde sí exista componente en X. En este caso no existió. Entonces la velocidad media me queda así como está ahí. Claro, está dado en metros sobre segundo. Recordarán que eso es la unidad de medida. Ustedes pueden poner aquí metros sobre segundos, que es la unidad de medida de la velocidad.
En cambio, si estamos hablando de desplazamiento, aquí se ha dado en metros. Pueden ustedes poner en metros. ¿Ya? Entonces encontramos los dos, lo que nos pedían. ¿Sí? Tal vez preguntas del ejercicio. No, licenciado. ¿No? Listo, Ya, sí. entonces, chicos. Estos son los vectores, ¿sí? Los vectores que ustedes estamos tratando con ustedes anteriormente. Entonces, la velocidad media, recordar siempre la velocidad media, ¿sí? La velocidad media que nos dan. Voy a pasar rápido. A ver, déjenme ver. Aquí. Listo. ¿Están observando este nuevo archivo, jóvenes? Un nuevo archivo que estoy poniéndoles ahora. Sí, ¿Sí? licen. Ya, esta es la tarea de ustedes, jóvenes, ¿ya? La tarea de ustedes que van a realizar esta semana. Ya saben, es lo mismo o son ejercicios parecidos, no, tampoco no van a ser los mismos, los igualitos ahí, no, parecidos, son tomados de su libro, ¿ya? Aquí les he puesto abajo de dónde, qué páginas son tomados, miren, aquí está, pueden ustedes recabar, irse a ese lado, a esa página del libro y pueden verlos ahí. Entonces, todos les piden velocidad media, son 1, 2, aquí está con gráficas, ya vimos un ejercicio con gráficas también, 3, 4, 5 y 6 ejercicios, jóvenes. Van a realizar 6 ejercicios de lo que estamos viendo ahora. Sí, miren, en algunos casos, miren, por ejemplo, en este último ejercicio les están dando X y Y. Pero si ustedes lo forman como si fuera un vector R, recuerden que un vector R está conformado con su componente en X, Y, más su componente en Y, J. Pero verán, ahí está un poco así, de esa forma. Entonces, esta X corresponde a esta. Y esta Y corresponde a esta de aquí. Entonces, miren, ese es el ejercicio. Solamente está descompuesto en sus componentes ahí. Y es lo mismo. Tratan como si estuviéramos trabajando ahora con el vector posición. Eso es lo que van a realizar, jóvenes, en esta semana. No sé si tienen alguna duda del trabajo, de la tarea. Son lo único que van a resolver. Son 6 ejercicios. Y ya saben ustedes, irlos archivando en su carpetita. Voy a descargar la lista de asistencia. No creo que hay dudas. Entonces, jóvenes, de mi parte, les agradezco mucho su atención. Cuídense, un abrazo a la distancia. Nos vemos la próxima clase. Nos vemos, chicos. Hasta luego, licenciado. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Cuídense.